Vamos a hablar esta clase del embarazo, ¿sí? Embarazo, importante como profesionales no ver el embarazo como una enfermedad, sino el embarazo es un proceso por el que pasa la mujer, ¿sí? Un proceso natural y normal, en la cual nosotros tenemos que tener ciertos controles, precauciones y tratamientos adecuados, ¿sí? Mitos sobre el embarazo, les he puesto algunos. Siempre, pues, sobre todo cuando en la rural, pues se va a presentar, pues, eh, embarazadas que dicen que perdieron el diente por cada embarazo, que tienen 3 hijos y por cada hijo perdieron un diente. Otro mito es que no se usa vasoconstrictores, aunque realmente esto no tiene tanto de mito. Por lo general, se debe aplicar flúor en cada consulta para prevenir caries, no tomar radiografías, incluso algunos dicen que no se usan anestésicos, ¿sí? Bueno, el embarazo humano por lo general tiene una duración de 280 días, es decir, 40 semanas, a veces menos de eso, ¿no es cierto? Algo importante que sepan es que el embarazo se va a dividir en diferentes trimestres, ¿no es cierto? Sí, el primer trimestre, segundo y tercero. Es decir, el primero va a tener los 3 primeros meses y así, ¿no? El segundo, los 6 meses y el tercero, los 9 meses. Sí, pero dentro de cada trimestre nosotros tenemos que ver cuándo y qué tratamiento se le va a realizar al paciente. Sí, qué tratamiento a la pacientita embarazada, ¿no es cierto? Ya. Algo importante. Esto de que se pierde un diente por cada hijo es totalmente falso. ¿Por qué? Porque por lo general la mujer embarazada tiene ciertos problemas para poder eh, tener una limpieza adecuada. Porque él escoge el asco a la pasta dental, la enjuague bucal, se descuidan de la limpieza de sus dientes, no asisten al odontólogo. Incluso a veces se les tiene que obligar, sobre todo a nivel del campo, ¿sí? Pero todo esto se debe también a algo. Al momento que la embarazada deja de cepillarse continuamente los dientes, de tener una correcta higiene bucal, va a producir lo que se conoce como gingivitis, ¿sí? Y ella les hablaba algo importante incluso dentro de diabetes. Va a haber un cambio a nivel hormonal, es decir, va a haber una deficiencia inmunitaria transitoria. Es decir, este cambio hormonal va a estar subiendo y bajando y no va a haber un equilibrio dentro de su sistema hormonal. Por lo tanto, al descuidarse, ¿no es cierto? Al tener un descuido personal, al no querer cepillarse, va a producir lo que son caries dentales, ¿sí? El pH se va a volver más ácido, el pH de la saliva, y por lo tanto, al tener ya una gingivitis, lo que vamos a producir es, con este cambio hormonal, va a pasarse a periodontitis, a una pérdida ya de hueso, ¿no es cierto? Algo importante que les he puesto aquí, lo que nos interesa, protocolo odontológico para la atención a la mujer embarazada. ¿Sí? Lo primero que tenemos que hacer es realizar una correcta historia clínica, ¿sí? Preguntar antecedentes familiares, antecedentes personales, cuándo son los controles de su embarazo, cada qué tiempo, ¿sí? Preguntar la edad de gestacional, ver en qué periodo de gestación está la embarazada. ¿Para qué nos va a servir saber en qué trimestre está? Para saber qué tratamiento se puede aplicar, ¿sí? Para saber si se debe hacer una radiografía, si se puede hacer una radiografía, ¿sí? Para ver qué tratamiento es el más adecuado, ¿sí? Para ver si se puede realizar un tratamiento de emergencia, ¿sí? El otro paso es la exploración, es decir, vamos a revisar qué es lo más importante dentro de la cavidad oral de la embarazadita, ¿sí? Es decir, puede ser las caries, puede ser que ya haya algún tipo de absceso, puede ser que ya haya focos infecciosos, restos radiculares que ya se están infectando y situaciones así, ¿no? Patologías importantes, ¿sí? Desde caries hasta una fuerte gingivitis, una periodontitis, abscesos y demás. Una vez que hemos hecho la exploración, nosotros establecemos ya un diagnóstico. ¿Para qué el diagnóstico? Para ir planificando, tener una planificación con la paciente embarazada, ¿sí? Y a partir de esa planificación, en cuanto a tiempo, en cuanto a citas y todo, porque ustedes saben que una mujer embarazada no hay cómo estarle atendiendo todos los días y durante largos periodos de tiempo, es bastante complicado. Por eso se le llama citas incluso mensuales, para poder ejecutar el tratamiento a partir de las patologías que vimos dentro del diagnóstico, ¿sí? El procedimiento odontológico siempre tengo que hacer en los 3 trimestres o puedo hacer en los 3 trimestres. Primero, siempre se debe hacer el control de placa para ver qué tanto estás, cómo está su higiene,
Si hay cálculos, si hay acumulación de placa, si su higiene es deficiente, si el cepillado está mal realizado, ¿sí? Después, a partir del control de la placa, ¿sí? Se le genera instrucciones de higiene oral correctas a la paciente. O sea, le enseñamos a cómo cepillarse, le preguntamos cómo se está cepillando, cuántas veces al día se está cepillando, ¿sí? Se le da instrucciones para después realizar una profilaxis y curetaje simple, ¿sí? Recuerden, las sesiones no tienen que durar máximo hasta 25 minutos, no más de eso. Y al final es puesto tratamiento de emergencia. ¿A qué me refiero con tratamiento de emergencia? A focos de infección, es decir, ya tiene fiebre por algún tipo de absceso, ¿sí? El dolor ya es insoportable y ustedes saben que a una mujer embarazada no se le puede dar a AINES, ¿sí? Entonces, a veces por lo general hay un tercer molar que está ahí impactado o está en mala posición, lo que está ocasionando pues que existe un dolor severo. Esos son tratamientos de emergencia, ¿sí? Que se puede dar dentro de los 3 trimestres. Entonces, estas son las principales cosas que se hacen en los 3 trimestres. Siempre control de placa, instrucciones de higiene oral, profilaxis, ¿sí? Incluso le podemos añadir, pues ya con las citas, restauraciones, hasta eso, ¿sí? Porque ya los tratamientos invasivos ya vamos a ver cuándo se trata. ¿Puedo usar anestésicos locales y vasoconstrictores? La verdad que sí se puede utilizar, es seguro usarlos, sin embargo siempre tenemos que saber preguntar a la paciente si esta no es alérgica de repente a la lidocaína, a la mepivacaína, ¿sí? Se debe evitar en el primer y tercer trimestre. Ya, ustedes miran, ¿y por qué se debe evitar en el primer y tercer trimestre? En el primer trimestre, es decir, durante los 3 primeros meses, se está produciendo un conjunto, ¿sí? De situaciones a la cual llamamos organogénesis, es decir, se están formando los órganos del feto, ¿sí? Y aplicar algún tipo de anestésico o medicamento, dígase AINES, o en este caso, pues, penicilina, ¿sí? Puede provocar cambios en la formación de los órganos del feto, que es la acción teratógena, que ya vamos a ver más adelante. La acción teratógena tiene que ver que se detiene la formación de los órganos, se pausa y no se forman correctamente. Durante el tercer trimestre tampoco. ¿Por qué? Porque los vasoconstrictores pueden causar que exista un aborto, un parto prematuro. Mucho cuidado también con el uso de AINES, ibuprofeno, naproxeno, ácido acetilsalicílico. Uno de los principales anestésicos que no se usan son la prilocaína, porque puede producir el síndrome de metahemoglobinemia, ¿sí? Eso. Ya de ahí pueden utilizarse anestésico y el que más se utiliza, si les hacen una pregunta, ¿cuál es el anestésico local que más usted utiliza o que tiene mayor predilección, se usa con mayor predilección en la mujer embarazada? Pues es la lidocaína, ¿sí? Y el AINE, bueno, en el AINE, digamos así, el que podemos utilizar en vez de los antiinflamatorios podría ser el paracetamol, ¿sí? Contraindicaciones en el primer trimestre acerca de las radiografías, ¿sí? Realmente no causan daño realizarse las radiografías siempre y cuando tenga la protección, ¿no es cierto? En este caso, durante el primer trimestre no se hace, ¿por qué? Igual que los anestésicos, porque se está formando el feto, ¿sí? Y esta radiación, aunque es mínima, puede provocar algún tipo de problemas, pues, en el feto, ¿sí? Eso es lo importante en esta parte. Ya por eso es importante protegerse con el chaleco de plomo. Los tratamientos asintomáticos pueden esperar, ¿sí? Es decir, ¿a qué me refiero yo con tratamientos asintomáticos? Si una paciente llega, por ejemplo, y dice, ¿sabe qué, doc? Tengo una buena limpieza, sin embargo, a mí no me gusta la forma de mi encía, tengo mucha encía, tengo la sonrisa alta, y nosotros determinamos, ¿sabe qué? Hay que hacer una gingivoplastía, una gingivectomía. No podemos porque es invasivo, ¿sí? Son cirugías que son invasivas, no son simples, ¿sí? Por lo tanto, los tratamientos que nosotros tenemos que siempre enfocarnos son los de emergencia, los tratamientos comunes y los de emergencia. Comunes como restauraciones simples, ¿sí? Ese tipo de profilaxis, ¿sí? Pero cuando ya vienen situaciones más invasivas como cirugías complejas y todo esto de cirugía de terceros molares, cirugías estéticas, orales, hay que tener cuidado y por lo general todo este tipo de cirugías invasivas se las deja después del parto, ¿sí? No durante el parto.
Recuerden algo importante, que el embarazo no se considera una enfermedad, ¿sí? El embarazo más bien es una, como les decía, es una etapa de la mujer, ¿sí? Recuerden que siempre va a haber un cambio hormonal importante, los estrógenos disminuyen y la progesterona aumenta. ¿Qué pasa cuando la progesterona aumenta? La progesterona va a causar daño vascular, ¿sí? Por lo tanto, va a verse afectado el resto de órganos del cuerpo, ¿sí? ¿Qué no se debe hacer en una consulta a una mujer embarazada? ¿Sí? Recuerden que durante el primer trimestre la mujer ya va a tener ganas de vomitar, va a tener mareos, ¿sí? Va a estar con bastante en este caso, pues, vómitos, ¿ya? Entonces, es importante nosotros no demorarnos mucho en la paciente ni hostigarle, ¿sí? Es decir, en la consulta nos debemos demorar máximo hasta 25 minutos, como les decía al principio, ¿sí? Y sobre todo durante el primer y segundo trimestre, ¿por qué? Porque durante el segundo y tercer trimestre incluso, ¿sí? Va a tener problemas a nivel de postura, porque ya tiene un mayor volumen de la pancita, la embarazada, por lo tanto va a ser incómodo para ella estar en el sillón mucho tiempo. Segundo, no colocar provisionales. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos prolongar procedimientos que son realmente fáciles. Es decir, no voy a coger yo y decirle, "Ah, aquí tiene una caries, le quito la caries y le pongo provisional, ya la siguiente la restauro". No, porque alargamos otra vez que la paciente vuelva. Y usted sabe que el provisional tiene una duración, no sé, 3 días, 4 días, lo máximo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este se infecta, ya hay una bacteremia y hay bacterias. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que dejar la cavidad limpia, ¿sí? Y una vez limpia, se coloca ya la restauración original, digamos así, nada de provisionales, para causarle menos trauma y estrés a la embarazada. Si en un caso se llega a realizar una situación un poquito más demorada, ¿sí? Eh, se debe realizar una extracción dental en una sola cita, ¿sí? Si hay, por ejemplo, tiene dos restos radiculares que están causando infección, en la misma cita se retiran los dos, ¿sí? Para causarle menor trauma a la paciente, ¿sí? Cuarto, evitar perforaciones de ápice, es decir, cuando estamos realizando un tratamiento de conducto, en este caso, de la mujer, la embarazadita necesita un tratamiento de conducto y el odontólogo se decide hacerle, mucho cuidado al momento de instrumentar para evitar perforaciones del ápice. Ustedes saben que las bacterias pueden causarnos abscesos, ¿sí? Importantes. Y último que les digo, no se debe tratar a la paciente que está embarazada como si tuviera alguna enfermedad. Muchos tienen miedo de hacer alguna radiografía, muchos tienen miedo de aplicar anestesia, incluso de sacar algún diente simple, tienen mucho miedo por temor a que algo le pueda pasar al feto, ¿verdad? Consideraciones en el tratamiento odontológico. Siempre el tratamiento tiene que ser tanto seguro para la mamá como para el feto. Y el tratamiento tiene que ser limitado, es decir, máximo hasta 25 minutos. Vuelvo a repetir. Hay diferentes manipulaciones dentales que presentan elementos dañinos para la madre y el feto, como las radiaciones, sí, es decir, si no existe una correcta protección. Y si lo hacemos en un trimestre que no es el adecuado, es decir, si hacemos en el primer trimestre, puede ser que se causen daños en el feto. La administración de medicamentos, como los AINES, ¿sí? Ibuprofeno, naproxeno, todo esto que puede causar un tipo de retraso en la coagulación, ¿sí? Puede causar hemorragias internas a la embarazada, ojo, partos prematuros. Y por supuesto el estrés de estar en la consulta dental, ¿no es cierto? El miedo al estar ya en la consulta dental ya produce bastante situaciones negativas durante la atención, ¿sí? Algo importante y también que fue pregunta, posición del sillón dental por trimestre. Es importante saber que con el tiempo va avanzando el crecimiento de la pancita de la embarazada, por lo tanto tenemos que acoplar el sillón correctamente. Estas preguntas parecen que no se toman, pero son muy específicas y sí van, ¿sí? Durante el primer trimestre es recomendable colocar el sillón a 165 grados. Durante el segundo trimestre es adecuado colocarlo a 150 grados. Y durante el tercer trimestre se lo debe colocar a 135 grados, ¿sí? Es decir, si se dan cuenta, desde el primer trimestre va bajando 15, 15 y 15, ¿verdad? Entonces,
Siempre, primer trimestre 165, el segundo trimestre a 150 grados y el tercer trimestre a 135 grados. La paciente embarazada debe sentarse en el sillón dental en una posición ligera de cúbito lateral, mediante un cojín que se pueda poner debajo del glúteo derecho para evitar la compresión sobre la vena cava inferior. Porque esta vena cava inferior puede aplastar al feto. Sí, repito, nuevamente, no demorarnos más de los 25 minutos. ¿Sí? Consideraciones clínicas, como les había dicho. Durante el primer trimestre es importante la incidencia de la higiene oral, el control de la placa, el tratamiento prenatal conservador, es decir, una profilaxis, ¿sí? No se usa óxido nitroso, ojo, no se le puede estar durmiendo a la paciente. No es porque se le va a sacar dos dientes, utilizamos óxido nitroso para que sea más fácil. No, se utiliza la anestesia normal, la lidocaína, ¿sí? Y si el caso lo requiere algún tratamiento dental de emergencia, ojo, de emergencia, no estético, que el estético siempre dejamos después del embarazo. Segundo trimestre. El segundo trimestre consiste en, igual, instrucciones en la higiene oral, control de placa, profilaxis, ¿sí? El segundo trimestre es el momento ideal para el tratamiento dental. ¿Por qué? Porque la paciente durante el segundo trimestre no está en periodos de estrés, ¿sí? Por lo tanto, se puede trabajar tranquilamente. Ya en el segundo trimestre ya se pueden realizar radiografías con tranquilidad, siempre y cuando con protección, ¿ya? Y algún tratamiento de emergencia, ¿sí? Durante el tercer trimestre igual, lo mismo, como les había dicho, siempre se aplica en los 3 trimestres. Igual, instrucciones de la higiene oral, control de placa, profilaxis, las radiografías siguen estando con protección, mucho cuidado, evitar la posición supina durante tiempo prolongado, por eso las visitas tienen que ser cortas, ¿sí? Se debe evitar al máximo cualquier tratamiento en las últimas semanas debido a la posibilidad de un presente o un parto prematuro dentro del consultorio, ¿sí? Por eso ya cuando la pacientita embarazada está en las últimas semanas, ya se le trata de no atender porque puede pasar algún tipo de emergencia dentro del consultorio, ¿verdad? Ya. Toma de radiografía. Se debe limitar su uso, es decir, se pueden usar a partir del segundo trimestre. ¿Por qué? Porque ya está formado el feto. Los efectos nocivos se presentan a partir de 5 a 10 radianes, ¿sí? Mientras se lleva a cabo las medidas de seguridad con chaleco de plomo, no va a existir ningún otro problema. Indicaciones. Mucho cuidado de la administración de medicamentos durante el embarazo, especialmente durante el primer y tercer trimestre. Primero ya les había dicho por qué, porque podemos interrumpir el crecimiento del feto. Y en el tercer trimestre, porque podemos generar una falta de coagulación. Por lo tanto, incluso puede haber un parto prematuro o durante el parto puede ser que no exista una correcta cicatrización y coagulación, ¿sí? O al usar anticoagulantes. Los anestésicos locales son de uso seguro durante el embarazo, pues carecen de efectos teratogénicos y abortivos, ¿sí? Vuelta lo que yo les decía. Hay muchos doctores, muchas personas todavía que tenemos miedo, y me incluyo a veces, nos da miedo poder realizar alguna extracción porque tenemos miedo que el anestésico realmente perjudique al feto, pero realmente estos no tienen efectos teratogénicos, ¿sí? Es decir, no van a producir, digamos, no van a producir algún, pongamos así, detenimiento o paro en el crecimiento de las estructuras y órganos del feto, ¿verdad? Emergencias odontológicas, por lo general, lo que yo les decía, ¿qué tratamientos de emergencias? Dientes impactados, abscesos, problemas como pulpitis, algún absceso que está causando fiebre, ¿sí? Siempre es importante nosotros consultar con el médico de cabecera o el obstetra de la paciente embarazada, porque recuerden que durante todo este periodo de embarazo, al asistir a nuestra consulta dental, pueden haber problemas a nivel de la síndrome de hipotensión supina, que les había dicho de la vena cava inferior que lo puede aplastar al feto, por eso se debe utilizar una buena posición en el sillón. Síncope, puede haber hipotensión, hipoglucemia, anemia, deshidratación y demás. Crisis hipoglucémica, es decir, se va a bajar el azúcar. Ojo, no es que tenga diabetes, aunque puede estar relacionado a una diabetes gestacional, pero hay una baja de azúcar, arritmia, ¿sí? Vómito y pues sangrado vaginal, ¿sí? Patologías de la cavidad bucal que por lo general se presentan eh, con mayor frecuencia en la mujer embarazada, ¿sí?
Los cambios que dan lugares a estas lesiones, antes de poder nombrárselas, primero, los cambios hormonales. La progesterona, como les decía, recuerden que yo les dije que los estrógenos bajan y la progesterona sube, ¿sí? Esta progesterona tiene un efecto sobre la vascularización de la encía, por lo tanto, va a hacer que ese equilibrio del ecosistema de la encía, ¿no es cierto?, se pierda, ¿sí? Y va a ser más susceptible a la adaptación y la formación de colonias de bacterias, ¿sí? Todo esto, claro, causado por los factores principales como mala higiene, cambios en la flora, dieta, y pues lo que se manifiesta pues después de una gingivitis por el cambio hormonal, les había dicho que es la periodontitis, ¿verdad? Una de las patologías que se presenta con mayor frecuencia en la mujer embarazada es el granuloma, ¿sí? El granuloma por lo general se presenta en la zona vestibular superior. Esta es la patología de mayor prevalencia, es decir, la que más se presenta, ¿sí? Por lo general no duele, no tiene ningún dolor el granuloma de la embarazada, no tiene algún dolor en específico, ¿sí? E incluso se dice que cuando ya termina el parto, por ejemplo, se le presenta un granuloma y al terminar el parto, esto solo vuelve a su posición original, es decir, ya no está, ¿sí? Sin embargo, eh, no se recomienda, ¿sí? No se recomienda, o sea, muchas embarazadas se lo quieren quitar quirúrgicamente, pero recuerden que ya son procesos invasivos. Sin embargo, hay una prevalencia que esto se vuelva a repetir, es decir, que le retiren quirúrgicamente el granuloma, pero este puede recidivar, es decir, puede volver a salir, incluso en el mismo sitio o en un sitio cercano, ¿no? De donde salió en la zona vestibular. Sí, entonces, mucho cuidado con esto. Recuerden que no se debe abordar quirúrgicamente, porque por lo general, después del parto, esto disminuye. Por lo general, no tiene dolor y más que todo, a veces la paciente quiere retirárselo por estética, ¿no? Pero no es recomendable retirarlo. Recuerden que les dije que el pH salival se hace más ácido. Y al hacerse más ácido, lo que va a provocar es que exista una descalcificación y erosión del esmalte, ¿sí? Lo cual va a dejar ya el esmalte, digamos, sensible para la adaptación de bacterias cariogénicas, ¿sí? Por eso es que la embarazada tiene que tener una dieta correcta y una limpieza oral que van de la mano, ¿verdad? Caries. Les había dicho, por el pH de la saliva, porque es más ácido, sí existe una mayor susceptibilidad de aparición de caries y pues por eso se debe tener una correcta higiene en la paciente embarazada, ¿sí? La gingivitis, algo importante. Durante el embarazo se va a segregar una hormona que se conoce como relaxina, que sirve para facilitar el parto, pero esta llega al ligamento periodontal, ¿sí? O sea, esta hormona nos va a facilitar a que exista un parto, pues, eh, más fácil, digamos así, ¿no? Pero a su vez esta llega al ligamento periodontal y causa una pequeña movilidad, ¿sí? Es decir, va a causar, no sé si han escuchado eso que dicen que las pacientes, las embarazadas dicen, se me están moviendo los dientes, ¿sí? Entonces, esto se debe a que la relaxina se ubica dentro del periodonto, ¿sí? Y va a causar cierta sensación de movilidad y, bueno, también literalmente una movilidad que va a permitir que el cálculo o cualquier resto de placa o alimentos se origine ahí, se quede ahí y se origine la gingivitis, ¿verdad? Y pues subida de hormonal pues va a causar que pues pasemos a una periodontitis, ¿sí? Como les había dicho, durante el primer trimestre está una organogénesis, durante el segundo trimestre ya el feto está formado. Todos los anestésicos locales a dosis terapéuticas son seguros, ¿sí? A nivel de los fármacos, es muy importante evitarlos durante el primero y tercer trimestre, ¿sí? A menos que sea necesario. Recuerden las categorías. Las categorías que están adecuadas para las embarazadas son solo la categoría A y B, ¿sí? En este caso, pues vamos a hablar un poquito de lo que es la amoxicilina, penicilina, ¿no es cierto?, cefalosporinas. Como podemos ver, en cuanto a primera opción, la amoxicilina, la cefalosporina, la eritromicina, están en categoría B, pueden ser usadas. Igual como segunda opción, metronidazol, ampicilina, clindamicina, igual todavía están en una categoría B que pueden ser usadas por la paciente embarazada, que no corre ningún riesgo el feto, pongámoslo así, ¿sí? Pues analgésicos, muchos dicen, ya ahora, ¿qué le puedo dar en vez de un ibuprofeno, en vez de una naproxeno, en vez de una aspirina?
lo que nosotros le podemos dar es lo que se conoce como acetaminofén, lo que es el paracetamol, ¿verdad? Sí, es el que de mayor eh, predilección, digamos así. Los anestésicos locales con vasoconstrictor que se utilizan con mayor frecuencia y son los más seguros, el más seguro es la lidocaína, con una categoría B. Sin embargo, la mepivacaína tiene una categoría C. ¿Por qué? Porque la mepivacaína en sus compuestos tiene cierta función de provocar un sangrado excesivo, ¿sí? Entonces, en este caso, no controla el sangrado excesivo, pongámoslo así, ¿sí? Que tiene una coagulación engañosa, ¿sí? Por eso, por lo general, se recomienda la lidocaína, la verdad, ¿sí? Bueno, igual tenemos aquí gentamicina, cloramitol, ¿sí? Muchos de estos, por lo general, ya no son recomendados, ojo, ¿sí? Porque ya causan daños a nivel de los nervios y a nivel del feto, tanto en la madre como en el hijo. ¿Ya? En este caso, bueno, tenemos igual el ácido acetilsalicílico. Recuerden que yo les dije que no podían usarse. ¿Por qué? Porque miren aquí, puede causar un retraso del parto, prolongación de los tiempos de sangrado, ¿sí? Y también puede ser nociva para el feto, ¿sí? Defectos congénitos, hipertensión pulmonar, hemorragia intracraniana y muerte fetal, ¿sí? Ahora, algo importante, miren estos fármacos, los corticosteroides y la fenilbutazona, son teratógenos, es decir, van a interrumpir el crecimiento de los órganos del feto, ¿sí? O mucho ojo, no se usan corticosteroides ni tampoco la fenilbutazona, ¿sí? Ten mucho cuidado con el metropin y la sulfametosazol, ¿sí? Esos son teratógenos, es decir, detienen el crecimiento de los órganos del feto. Bueno, en este caso, la prelocaína puede causar en la madre lo que es hipoxia, ¿sí? La prelocaína, recuerden que al principio les dije que no se utiliza, ¿sí? Igual en el feto puede causar hipoxia, mucho cuidado con esto. Las benzodiazepinas y los barbitúricos nunca se usan en el feto y eso les preguntan, les ponen, eh, la paciente embarazada para calmar su ansiedad, el médico le manda benzodiazepinas. ¿Es correcto el uso de este medicamento? No, porque es teratógeno. Va a causar va a detener el crecimiento de los órganos, ¿verdad? Eso. ¿Está claro más o menos lo que se habla del embarazo? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda que tengan dentro de este tema que me puedan compartir? ¿Está claro sobre todo eso? Doc, ¿puede repetir qué causaba la prilocaína en el embarazo? La prilocaína en el embarazo, recuerden que ese no se usa, pero lo que pasa es que este puede tener lo que se conoce como el síndrome de la metahemoglobinemia, ¿sí? Ya no se usa, además de que es teratógeno, es decir, va a tener problemas en la coagulación y la formación del feto, ¿sí? Eso. ¿Alguna otra pregunta acerca del tema? Gracias, Doc. Algo de nada, amigo. Algo que no se entendió o algo que quisieran preguntar que tienen alguna duda. Doc, sobre los medicamentos de categoría B, no sé, bueno, yo le pregunté en el chat, pero de pronto y no me respondió. Déjame ver. No me acuerdo qué número de diapo es, pero estaba ahí platicando ustedes sobre la categoría B. A ver. A ver, creo que están aquí. Estos. Sí, esos dos. ¿Cuál es su pregunta, amigo? ¿Quién es el que les puede dar ya al paciente? Claro, tanto en categoría A como categoría B. Es decir, le pongo un ejemplo. Muchas veces nos preguntan, por ejemplo, se le hizo una exodoncia a la pacientita embarazada. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que mandar antibióticos, ¿no es cierto?, para prevenir cualquier infección. Entonces, dentro de estos antibióticos que por lo general nosotros mandamos está la amoxicilina. Es la de primera opción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque incluso está en categoría B, es decir, no va a haber ningún riesgo para el feto. ¿Sí? Igual, si en un caso, digamos, el paciente es alérgico a la amoxicilina, se puede utilizar la clindamicina, por ejemplo, ¿sí? Pero todos estos están dentro de la categoría B, es decir,
no van a causar en sí un daño en el feto, ¿sí? En cuanto a antibióticos. Ahora, en cuanto a analgésicos, recuerde usted que, como yo decía, mi doc, no se utilizan los AINES como antiinflamatorios en la mujer embarazada. ¿Por qué? Porque retrasa los procesos de coagulación y nos puede causar partos prematuros, ¿verdad? No, Lo por que eso más se utiliza, dígame, mi doc. pregunto, si es que la paciente embarazada es alérgica a la penicilina, y obviamente no se le manda la amoxicilina, ¿le podríamos dar a citro? Verá, la citro no está tan recomendada porque en sí la citro es bastante fuerte. Esta ya es para una carga viral importante, bueno, una carga bacteriana importante, perdón. La Eh, citromicina. lo que se le podría dar a mi doc, o sea, en un caso que no pueda penicilina, claro, siempre se les manda citromicina cuando a las personas en general, ¿no? Cuando no son sensibles a la amoxicilina, pero se les puede mandar una metronidazol o incluso una ampicilina. Es por eso que le pongo de segunda opción, es decir, si no pueden la primera o son sensibles a la moxia, a la cefalosporina, yo qué sé, o a la eritromicina, se le puede dar metronidazol, ampicilina, clindamicina, ¿sí? Ah, ya. Ya, ese era mi duda. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta que no se entendió tal vez? Doc, yo tengo una pregunta. ¿La amoxicilina, digamos, se puede recetar a la embarazada, se puede prescribir a la embarazada como antibiótico de primera elección o, o tiene que esta pedir a, yo qué sé, em, como preguntarle al médico de cabecera si es recomendable o no la amoxicilina? Ya, O sea, exacto. Mira, lo primero, a ver, lo que sí se tiene que tener cuidado, a ver, ojo, la amoxicilina al estar dentro de la categoría B no va a producir ningún riesgo, ¿sí? Ningún riesgo en la pacientita embarazada, ¿sí? Y ya desde la categoría C, ya hay que tener mucho cuidado. Entonces, en este caso se puede mandar normalmente, ¿sí? Igual, como se manda la moxi por 7 días, ¿verdad? Cada 8 horas, ¿cierto? Entonces, solo va a ser para prevenir la infección, ¿sí? En un caso de que la extracción haya sido compleja, ¿sí? Eh, por lo general, si la extracción fue una extracción simple, se les manda un analgésico, porque sabemos que después del postquirúrgico puede molestar un poco, ¿sí? Pero la moxi siempre y cuando nosotros vemos que depende qué tipo de dientecito sacamos, a qué estaba expuesto, si se invadió bastante en un tratamiento de emergencia dental, chuta, hay que mandar antibióticos, pero no hay ningún problema en usar la amoxicilina, a menos, como dijo el doctor Juan Pablo, que sea alérgica, ¿no es cierto? Entonces ya se escoge otra de segunda opción. ¿Está claro, mi doc? sí, sí, mi doc. Ah, ¿alguna otra pregunta? Quítense nomás las dudas. Doc, una pregunta. En cuanto al uso de anestésicos como la lidocaína en el caso de una paciente que está en lactancia, ¿es aconsejable decirle a la paciente que la lactancia continúe después de qué tiempo? Por lo general, se espera a que pase el efecto totalmente, ¿sí? Se recomienda que por lo general, a partir después de las 3 horas, ¿sí? O sea, digamos, yo le anestesio a la paciente ya con lidocaína, por lo general, primero se espera que pase el efecto. Una vez que pase el efecto, se espera máximo hasta un periodo de 3 horas, de 2 a 3 horas, para que el efecto, para que en sí a nivel de sangre este ya deje de tener cierto porcentaje, ¿me entiende? Vaya bajando el porcentaje, ¿sí? Es por eso que primero sabemos que ya al pasar el efecto, ya está en circulación en la sangre, ¿sí? Por lo tanto, pues ya a partir de las 3 horas ya la presencia del anestésico en sangre va a ser mínima y no va a causar ningún daño en el lactante, ¿no? Ya, Doc, gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan acerca de esto? Pregunten nomás porque embarazo van algunas preguntas en el examen, ¿no? Si algunos ya están dando por primera o segunda vez, pero sí hay, en cuanto a medicina interna sobre todo, ¿no? Lo que son patologías orales. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Doctora Michelle García, ¿tiene alguna pregunta? Tal vez está claro. Sí, está claro. Segurísimo.
Bueno. Doctor Ronaldo, ¿alguna otra pregunta? ¿Le quedó claro el tema? No es tan complejo el del embarazo, pero siempre y cuando entendamos, ¿no? ¿Qué no se usa? ¿Qué se usa? ¿Cuándo se hace una radiografía? La posición del sillón, todo eso. Bueno, yo me perdí un poco en lo que es los medicamentos. Entre todos los medicamentos que había parcialmente, ¿cuáles son los más indicados para tratar a una paciente embarazada? Ya. Si les ponen, esta es una pregunta clave. Si en un caso les ponen, ¿cuál es el analgésico de predilección? Que, o sea, el que se le da y siempre se le da a la paciente embarazada. Analgésico paracetamol. Sí, paracetamol. Y antibiótico de predilección en la embarazada es la amoxicilina. ¿Sí? Ya, eso. En cuanto a anestésico, la predilección es la lidocaína. ¿Por qué? Porque vemos que la mepivacaína puede causar ciertos procesos de retardamiento de la coagulación. Entonces, medicamentos que se usan son esos. Antibiótico, amoxicilina, tanto de primera elección, o puede ser también metronidazol de segunda opción, en cuanto a los antibióticos. En cuanto a los analgésicos, el único que por lo general se usa como analgésico es el paracetamol. Ojo, ¿sí? Y como anestésico, pues la lidocaína, ¿sí? Eso en cuanto a medicamentos. Dígame, mi doctor. La lidocaína puede ser, es con o sin vasoconstrictor. No, decía que no había ningún problema en el caso de que se use con vasoconstrictor. Claro, lo que va a hacer, ¿no es cierto?, el vasoconstrictor es alargar este proceso, no, que nos digamos así en palabras, nos dé chance de poder nosotros estar trabajando, ¿sí? Cuando la cirugía va a ser un poco más complicada, ¿no es cierto? Entonces, no va a haber ningún problema si aplicamos la lidocaína con vasoconstrictor, ¿sí? No hay ningún problema. Por eso les decía que no teman a utilizar lidocaína con vaso, porque no hay ninguna situación, ¿no? A partir de eso. Importante. ¿Alguna otra pregunta acerca del tema que me quieran preguntar? Está claro las patologías que se dan con mayor frecuencia. Lo del granuloma también fue pregunta de examen, dónde se ubica, si es recidivante o no. Sí. Si se debe realizar. Había una pregunta, me acuerdo de que del granuloma dentro de la paciente embarazada, que si era necesario retirarlo quirúrgicamente. Incluso les daba la opción de que si se retiraba, o sea, que si debía esperarse después del embarazo o debía quitarse durante el embarazo. Sí, entonces, como les decía, en este caso, por ejemplo, el granuloma, recuerden que es recidivante, por más que lo quiten quirúrgicamente, en un 90% va a volver a salir en la zona vestibular, sobre todo de los incisivos. ¿Sí? Eso. ¿Alguna otra pregunta que tengan acerca del tema? Está claro, Docs, para ver si, bueno, hoy nos toca tutorías, ¿no? Hoy me he adelantado ya con una clase, mañana vamos a ver ya 2 temas. De repente hicieron los mapitas conceptuales que les pedí que hagan en una sola cara. No sé si alguien hizo los mapas. Sí, Doc. ¿Se hicieron? Ya, perfecto. ¿Quién hizo, por favor? ¿Me puede decir quiénes hicieron nomás? Porque sí les pedí que man, eso era toda la materia de ayer, pero en una sola cara, que sea lo más conciso, digamos así. Que ustedes puedan más o menos indicarnos. Entonces, siempre en las tutorías se va a tratar un poquito de hablar de los temas que ya vimos, en este caso diabetes y embarazo. Mañana vamos a ver hipertensión, hipotensión ortostática y vamos a comenzar con endocarditis bacteriana. Para el día jueves hacer tutorías de esos temas y el día viernes terminamos con trastornos de la conciencia, fiebre reumática, si no estoy mal, shock anafiláctico y edema angioneurótico. ¿Alguna pregunta en cuanto a esto? En las tutorías ustedes pueden preguntar lo que sea en cuanto a los temas, claro, sobre todo que hemos visto. Doctora Andrea, bueno, no sé si puede subir su cuadrito al WhatsApp y luego indicarme cómo más o menos le entendió la clase de ayer usted, como para que le dé un resumen, porque hay algunos compañeros que se están integrando el día de hoy. Ya, Doc, le mando al WhatsApp.
Sí, puede ser a mi WhatsApp o puede ser en el grupo 1 de Amaut. No hay Y problema. ahorita le envío. Y me va explicando más o menos. ¿Quién más hizo? La doctora Andrea, ¿quién más? Por ahí creo que la doctora María José también me dijo. ¿O no? Sí, Doc, sí le hice, pero no en un solo cuadro, sino, por ejemplo, claro, como en forma de mapa conceptual, la tipo 1, tipo 2 y la de la gestación, pero en cuanto a complicaciones y manifestaciones orales, hice como en forma de globos. Ya vamos a ir viendo. A ver, ¿alguien más hizo además de la doctora Andrea y la doctora María José, tal vez? También yo. Doctora Carlita, perfecto, súbala al grupo. Ya les voy a preguntar más o menos para ver cómo les entendieron, porque hay algunos compañeros que me estaban preguntando que no asistieron el día de ayer, entonces querían como un repaso, a pesar de que ya tienen la clase grabada, pero es importante darles algún tipo de repaso. A ver, doctora Drake, cuénteme. No, que hay la ¿Cómo le posibilidad hizo? de que pueda compartir. Ya, a ver, explíquele Eh, entonces, ¿cómo le entiende? De cómo bueno, usted va a dar la clase en 10 minutos, a ver, de ayer. a ver, bueno, decía que la diabetes es un trastorno vascular y metabólico en donde se va a presentar con una sangre espesa y el azúcar siempre va a estar aumentado en la sangre, que la vamos a conocer como hiperglucemia. Entonces decía que esto tenía las diferentes causas en donde va a haber la menor producción de insulina, va a depender también de la dieta del paciente y esta va a ser autoinmune, hereditaria y va a tener una resistencia del cuerpo. Entonces también hablaba acerca de lo que son los tipos de la diabetes, que se dividía en diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y la diabetes gestacional. Entonces decía que la diabetes tipo 1 es insulina dependiente, significa que el paciente no produce insulina. Entonces, histológicamente decía que esto se da por la destrucción de los islotes de las células de Langerhans, que serían las beta. Esto se da en pacientes jóvenes y niños y afecta al 10% de la población a nivel mundial. Este no es hereditario y el nivel del azúcar en estos pacientes es bajo, o sea, tiene una hipoglucemia. En estos pacientes el tratamiento es que se da insulina y en estos pacientes no está contraindicado lo que es el uso de hipoglucemiantes. En cuanto a la diabetes tipo 2, esta decía que el paciente sí produce insulina, pero el paciente tiene resistencia a la insulina. Histológicamente había un fallo en los receptores de las células. Esto se da en pacientes adultos, es la diabetes más común, ya que afecta del 80 al 90% a nivel mundial. Este sí es hereditario y está relacionado con la obesidad, el consumo de corticoides y la mala alimentación. En estos pacientes se encuentra el azúcar súper elevado en sangre y se la dice que es una hiperglucemia. Entonces, el tratamiento para estos pacientes es el hipoglucemiante más la insulina y el hipoglucemiante se da para estabilizar al paciente. En cuanto a la diabetes gestacional, esto se da entre la semana 24 y 28 de semana de gestación. Esta puede persistir después del parto y la diabetes gestacional se desarrolla cuando la paciente presenta enfermedades sistémicas anteriores. También tiene como consecuencia lo que son partos prematuros y cesárea y muertes del feto o daños graves al feto igual. Entonces hablaba también de lo que son las complicaciones. Entonces en las complicaciones se hablaba de lo que es disfagia, la vista, la formación de cataratas, retinopatías, hinchazón a nivel de las extremidades inferiores, afectaba al corazón, al riñón, al cerebro. También los pacientes con cetoacidosis en la diabetes tipo 1, los signos y síntomas en el tipo 1, las 3P, que son las más comunes, la polidipsia, la poliuria y la polifagia, la pérdida de peso, de fuerza, cefaleas, malestar, boca seca o serostomía. El tipo 2, igual que se daba las 3P, pero que es súper raro, y también pérdida de peso o excesivo peso. También daba parestesia, impotencia, prurito, visión borrosa. En cuanto a los hallazgos de laboratorio, decía que siempre se debe indagar de lo que son antecedentes familiares y en el caso de las mujeres, lo que son preguntar si es que hay abortos. En cuanto a las manifestaciones orales,
hablaba de la caries dental, de la serostomía, gingivitis, periodontitis, glossitis romboidal, candidiasis, fisura lingual y cetocidosis. Y hablábamos también de la infección. La infección en estos pacientes se da por la calidad y cantidad de saliva, que sería la serostomía, y por ende va a dar una mala cicatrización. En cuanto al tratamiento, decía que en la tipo 1 se debe dar lo que es una dieta, más actividad física, más la aplicación de insulina. Pueden ser inyecciones múltiples o en ya el último de los casos un trasplante de páncreas. El tipo 2, una dieta más la actividad física, el hipoglucemiante más la insulina. Y los hipoglucemiantes más comunes eran la metformina y la glibenclamida. Y en cuanto a los niveles de azúcar, hablábamos de una preprandial y una postprandial, que eran pacientes sin diabetes y con diabetes, con los rangos establecidos. Eso. ¿Nadie más? Más que todo, verán, esto es importante porque así se va estudiando, ¿sí? Es demasiada materia, ustedes tienen full cátedras, es decir, tienen rehabilitación, tienen patología, tienen endodoncia y demás. Entonces, siempre hacer un cuadrito como el que ha hecho la doctora Andrea o las otras doctoras les va a ayudar muchísimo para que pueda hacer el aprendizaje más fácil porque se van a saturar de tanta materia, ¿sí? Imagínense, ayer les hablé bastante y en una hojita se puede hacer en una cara de una hoja se puede hacer un resumen, ¿sí? Igual traten de hacer el del embarazo igual, ¿sí? Para que la cosa vaya avanzando un poco mejor. Yo tengo una pregunta. Dígame, mi doc, claro. Don, ¿por qué se da la alveolitis seca en los pacientes diabéticos? O sea, prácticamente, bueno, a mí me pasó con un paciente. ¿Qué le pasó? Cuéntame. Me pasó eso, la alveolitis, no sangraba el alveolo cuando hice la extracción. Ya. Y el paciente me dijo que era controlado y todo, pero no así. Ya, por lo Quería saber por general, qué. en un paciente con diabetes me dicen, ¿no es cierto? Sí, Ya, perfecto, porque lo que yo le había dicho, la alveolitis seca más o menos en este caso tiene que ver que después de que se extrae, si no estoy mal, a partir de que se extrae el diente, creo que a partir de los 4 días, ese coágulo que se forma no sigue su formación adecuada y se va, o sea, se desprende, ¿sí? Dejando expuesto toda esa herida, ¿no es cierto? Por lo general, recuerde esto que yo le decía ayer, mi doc, siempre va a haber problemas en este caso en los pacientes con diabetes para la cicatrización de las heridas o cualquier extracción que hagamos. ¿Por qué? Porque la sangre al ser muy espesa, ¿sí? Por el aumento o la presencia de azúcar en niveles anormales, ¿sí? Va a causar que no exista un correcto cierre de la herida, ¿sí? ¿Usted mandó medicación? sí, mi medicación. ¿Qué le mandó? Mm, antibiótico, creo que le envié, es que ya no me acuerdo, porque ya pasó hace mucho. Pero sí, creo que Ya, le envié antibiótico. por lo Y, general, ah, por lo general, yo le cuento esto a ver, dice la doctora. ¿Sí? Ya le respondo, doctora Carlita. Algo importante que me dice la doctora Karen. Siempre hay problemas con los pacientes cuando no se hace una anamnesis o por lo general lo que nos ha pasado. Alguna vez me pasó que el paciente me decía que no tenía ninguna enfermedad y recuerdo que se le hizo una extracción del diente. Y bueno, todo bien, se le cubrió, se le mandó, ¿no es cierto?, ya la medicación. Y viene como a las 5 horas y seguía sangrando. Y seguía sangrando y no cicatrizaba. Entonces, lo que tocó hacer es, por última instancia, mandarle vitamina K. Eso es lo que por lo general se manda, para que exista una coagulación forzosa, digamos así. ¿Ya? ¿Está claro, mi doctor Karen? Eso. Por la cicatrización defectuosa, por la sangre espesa y por el componente en exceso que es el azúcar, no permite que haya un cierre correcto de la herida, siempre se va a demorar más, ¿sí? Ya,
porque no existe una completa cicatrización inmediata, pongámosle así, ¿sí? En cuanto a la pregunta que me hace la doctora Carlita, dice, Doc, ¿qué anestésico interfiere en la lactancia? Por lo general, los anestésicos que más interfieren en la lactancia son la bupivacaína, la mepivacaína, ¿sí? Esta última es bastante compleja, la mepivacaína, porque no tan solo puede causar efectos durante el parto, sino después del parto, cuando ya se está dando de lactar, ¿sí? Eso. Esto, bupivacaína, mepivacaína, esos son los que más causan efectos a nivel de la lactancia o interacción, ¿sí? Mepi, bupi son las principales. ¿Alguna otra pregunta? Pregunten nomás si no tienen audio, ahí nomás en la cajita de Doc, preguntas. Claro, mira, bueno. me acuerdo de otra pregunta. ¿Cuánto es recomendable hacer una extracción? Porque una vez comenté el mismo caso y me recomendaron que se haga la extracción. No me acuerdo si era antes de desayunar o después de que el paciente haya desayunado. Creo que fue después de que el paciente haya desayunado, en las horas de la mañana, Ya, porque en la tarde era un poco más complejo en el paciente diabético hablando. a ver. Realmente esto, hay muchas controversias con eso. Muchos dicen sí, que se lo atiende en la mañana, porque es el nivel de azúcar ideal, que en la tarde no. No tiene nada que ver los tiempos, ¿sí? Realmente todo se basa en el control que tenga el paciente, ¿sí? Y todo se relaciona con el tipo de tratamiento que vayamos a hacer. Ojo, ¿sí? Recuerden que también en el paciente diabético no se pueden realizar con mucha frecuencia tratamientos prolongados, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a generar cierta molestia, incluso como les había dicho, una hipotensión, va a causar problemas en el paciente. Sin embargo, no se basen en eso de que solo se lo atiende de mañana al paciente diabético. Eso no tiene nada que ver. Tiene que ver que esté con su medicación, que haya un correcto control y también relacionarle con el tratamiento que le vamos a hacer, ¿sí? Pero se le puede atender tanto de mañana como de tarde, que no hay ninguna predilección por la mañana ni la tarde. Da lo mismo, digamos así, ¿sí?